Hola una vez más. Bienvenidos a otra sesión del canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. Este es el segundo video para la sesión número 4 de nuestro primer módulo. En esta sesión se está analizando la creación de dinero en el ámbito público, es decir, el dinero que crea el Estado. En este video comparto el enlace del primer video de esta sesión para aquellos que aún no han podido verlo. Entonces, continuemos. Bueno, a continuación entonces vamos a analizar el circuito público, es decir, vamos a analizar el proceso de creación y destrucción de dinero en el ámbito público. Y es muy importante aquí hacer una aclaración. Esta sección se apoya en el trabajo elaborado por los economistas que han desarrollado desde finales de los años 90 la teoría monetaria moderna y se apoya principalmente en el trabajo del economista post-keynesiano Steve Keen, el trabajo que él ha desarrollado a través de los dos programas de software que él ha desarrollado, que se llaman Minsky y Ravel, los cuales utilizan definiciones macroeconómicas convencionales, identidades contables y ecuaciones diferenciales para desarrollar modelos macroeconómicos. ¿Qué les parece entonces si empezamos a analizar el circuito público, el proceso de creación y destrucción de dinero en el ámbito público? Hablemos entonces sobre la ejecución de gasto público. Existen similitudes importantes entre la creación de dinero que realiza la banca privada al otorgar préstamos en forma de depósitos y la ejecución de gasto público. Es importante recordar la cita del economista Randall Wray que se presentó en la sesión número 3. La cita dice, el dinero siempre se crea de la nada. Tanto el dinero que se crea en el ámbito privado como el que se crea en el ámbito público, exceptuando el efectivo, se crea de la nada a través de pulsaciones en el teclado de una computadora. Al ejecutar gasto público, el gobierno da la orden al Banco Central de crear reservas en Banco Central a favor de bancos comerciales, lo que aumenta el lado del activo del balance general del sector bancario. El Banco Central, a la vez, ordena a la banca comercial a crear depósitos a favor de empresas e individuos que han proveído de bienes y servicios al Estado para pagar su nómina, para realizar transferencias a entidades descentralizadas y para hacer pagos de intereses sobre deuda pública. Esto aumenta el lado del pasivo del balance general del sector bancario. Ha aumentado el balance general del sector bancario comercial, se ha creado dinero. Como señala el economista australiano Steve Keen, así como en la banca comercial los préstamos crean depósitos, cuando se presenta un déficit fiscal, las reservas en Banco Central crean depósitos. Hablemos un poquito sobre las reservas en Banco Central. Sobre las reservas en Banco Central, el economista Steve Keen argumenta que estas reservas no representan dinero, pues los bancos no pueden gastarlas como los clientes de los bancos comerciales pueden gastar sus depósitos. Las reservas en Banco Central son un activo financiero, pues representan un activo para el sector bancario comercial y un pasivo para el Banco Central. Las reservas en Banco Central son fondos que mantienen los bancos para garantizar los depósitos de sus clientes, aunque su principal función es la liquidación de pagos interbancarios, como se revisó en la sesión número 3. Aparte de este objetivo, las reservas en Banco Central tienen pocos usos. Como se revisará más adelante, los bancos comerciales utilizan sus reservas en Banco Central para la compra de bonos del Tesoro. A partir de la crisis de 2008, muchos bancos centrales empezaron a pagar intereses a los bancos comerciales sobre sus reservas en Banco Central. A continuación se presenta una cita textual extensa escrita por los economistas post-keynesianos Wayne Godley y Mark Lavoie, la cual compara la creación de dinero en el ámbito privado con la creación de dinero en el ámbito público. La cita dice lo siguiente: el dinero se crea de dos maneras fundamentalmente diferentes. Por un lado, el dinero exterior,
el cual se crea cada vez que un gobierno paga por algo girando contra su banco central o pagando por algo con billetes de banco, y se extingue en el momento que un miembro del público realiza un pago al gobierno, normalmente en forma de impuestos. Por otro lado, está el dinero interno que crean los bancos comerciales cuando conceden préstamos y que deja de existir cuando los préstamos se pagan de regreso. Este segundo tipo de dinero se denomina dinero privado, ya que lo emiten principalmente instituciones privadas, es decir, bancos privados. Entonces vamos a analizar, ya que tenemos como base la creación de dinero, el proceso de creación de dinero en el ámbito privado, en la banca comercial que se analizó en la sesión pasada, vamos a ver que existen muchas similitudes para poder analizar el proceso de creación y destrucción de dinero que ocurre en el ámbito público, es decir, el dinero que crea y destruye el Estado. Analicemos entonces el proceso de creación de dinero en el ámbito público. Tal y como se realizó en el análisis de la creación de dinero en el ámbito privado, es decir, la banca comercial, se aplican los principios de la contabilidad de partida doble para analizar la creación de dinero por parte del Estado. Así como la banca comercial crea dinero por la diferencia entre los préstamos que entrega a sus clientes y los préstamos que sus clientes pagan de regreso, el Estado crea dinero si el gasto público que ejecuta excede el cobro de impuestos. Es decir, al presentarse un déficit fiscal, el Estado crea dinero. El argumento que presenta el economista Gregory Mankiw de que el Estado presta al sector privado al presentarse un déficit es totalmente incorrecto. Y analicemos otros dos conceptos importantes que nos dejó el análisis del proceso de creación y destrucción de dinero crédito, es decir, la creación y destrucción de dinero que ocurre en la banca comercial. Del proceso de creación y destrucción de dinero en el ámbito privado, la creación de dinero crédito que realiza la banca comercial, el cual se revisó en la sesión número 3, se desprenden dos conceptos fundamentales, la financiación inicial y la financiación final. Estos conceptos fueron introducidos por el economista Ava Lerner. La teoría del circuito monetario, la cual se revisó en la sesión número 2, indica que el proceso inicia con la financiación inicial. Per y Manvoisin señalan que, según los autores circuitistas, el proceso comienza cuando los bancos conceden créditos a las empresas para financiar la producción de modo que puedan comprar los medios de producción y adquirir la mano de obra, la cual representa la remuneración de los hogares. Esto es lo que Augusto Graziani llama financiación inicial, la cual implica la creación de dinero. La etapa de la financiación final se asimila a lo que se denomina la teoría del reflujo. Esta caracteriza la forma en que el dinero vuelve a los bancos, ya sea a través del reembolso de los préstamos por parte de las empresas, que da lugar a la destrucción del dinero reembolsado, o a través de los hogares, es decir, de depósitos bancarios. Si bien es cierto que son los préstamos los que crean depósitos, son los depósitos bancarios de los hogares, es decir, su ahorro, los que determinan la cantidad de préstamos que no se devuelven y, por lo tanto, la financiación que pedirán las empresas para renovar. Sigamos analizando entonces la creación de dinero en el ámbito público. El argumento planteado por Steve King, el cual dice, así como en la banca comercial los préstamos crean depósitos, cuando se presenta un déficit fiscal, las reservas en Banco Central crean depósitos. Este argumento es muy importante para visualizar cómo el Estado crea dinero cada vez que ejecuta gasto. Como se analizó en la sesión número 3, toda transacción financiera, la creación de dinero es una transacción financiera, tiene por lo menos dos registros en el balance general de los agentes económicos involucrados, una entrada de débito y una de crédito. En la creación de dinero en la banca comercial vimos que los préstamos crean depósitos, como se observa en la siguiente cuenta T. Habíamos visto, esto lo chequeamos, lo revisamos en la sesión número 3, como en el momento en que un banco entrega financiamiento a un cliente,
Crea un depósito, el cual representa una obligación para el banco, por lo tanto se registra en el lado del pasivo, pero a la vez registra en su portafolio de inversión llamado cartera de créditos, el título de deuda que ha comprado de sus clientes, el título en el cual sus clientes se declaran deudores del banco. Es decir, se da una entrada del lado del pasivo y se da una entrada del lado del activo. Sigamos analizando entonces la creación de dinero en el ámbito público. Para la ejecución de gasto, el Estado gira contra su Banco Central. Generalmente el Estado, a través de la Tesorería Nacional, ordena al Banco Central la creación de reservas en Banco Central en bancos comerciales que manejan las cuentas bancarias de personas o empresas que han vendido bienes y servicios al Estado, de empleados públicos, o también para que el Estado pueda cumplir con requisitos constitucionales de realizar transferencias para financiar las operaciones de organizaciones públicas descentralizadas, entre otras, y para realizar pagos de intereses que generan la deuda pública. Estas reservas en Banco Central incrementan el lado del activo del balance general del sector bancario, pero la creación de dinero también debe de tener una operación del lado del pasivo del balance general del sector bancario. Los bancos comerciales crean depósitos a favor de los agentes comerciales que han sido identificados por la Tesorería Nacional. Como afirma el economista Steve King, en la creación de dinero en el ámbito público, las reservas en Banco Central crean depósitos, como se muestra en la siguiente cuenta T. Y como se aprecia en la cuenta T, en el momento que la Tesorería Nacional gira la orden al Banco Central de ejecutar gasto, el Banco Central crea reservas en Banco Central a favor de bancos comerciales, lo que aumenta el lado de los activos de la banca comercial. El movimiento correspondiente en el lado de los pasivos del balance general del sector bancario es la creación de depósitos que realiza la banca comercial a favor de los agentes económicos que han sido identificados por la Tesorería Nacional. Como vimos hace un momento, las reservas en Banco Central representan un activo para el sector bancario comercial, pero son un pasivo para el Banco Central. Entonces, la inyección de dinero que ocurre por parte del Estado hacia la sociedad cada vez que ejecuta gasto obligadamente representa creación de dinero. Esto se debe a dos razones fundamentales. La primera es que la transacción financiera aquí descrita ha aumentado el balance general del sector bancario comercial, es decir, se ha creado dinero nuevo. Y segundo, los depósitos que se han generado en el sistema bancario comercial representan dinero que se puede gastar. Al entrar en la sociedad en forma de depósitos en bancos comerciales, ese dinero tendrá una consecuencia, dependiendo de para qué se utilice. Hablemos entonces ahora de la parte del circuito que consiste en la destrucción de dinero en el ámbito público. Como mencionan los economistas circuitistas, el dinero, un activo financiero, debe regresar al ente que lo creó para que tenga legitimidad. Es decir, la disposición tácita que existe del emisor del activo financiero de recibirlo en el futuro es lo que lo vuelve legítimo. Por ejemplo, un inversionista estará dispuesto a comprar un bono que ha emitido una corporación porque tiene la certeza que, al llegar ese bono a su fecha de caducidad, la corporación que lo emitió lo recibirá de regreso y devolverá al tenedor su capital. Lo mismo sucede con los bonos que emiten los gobiernos soberanos. En la creación de dinero en el ámbito privado, la banca comercial ha creado un activo financiero, los depósitos, y el prestamista sabe que, para saldar su deuda con el banco, debe entregarle el mismo activo financiero, depósitos, lógicamente más intereses. Por otro lado, si un agente financiero ha contratado un préstamo hipotecario, ha creado su activo financiero, la hipoteca. El banco comercial toma la hipoteca porque sabe que su cliente estará dispuesto a recibirla en el futuro. Es decir, querrá recuperar la propiedad que ofreció como colateral al contratar el préstamo hipotecario. Lo mismo sucede con el dinero que se crea en el ámbito público. El Estado, a través del Banco Central,
ha creado un activo financiero, la moneda, que puede tomar la forma de billetes, monedas o depósitos, la cual representa un pasivo para el Estado y un activo para el tenedor. Como se presentó en la sesión número 2 con ayuda del economista Ava Lerner, la legitimidad de la moneda resulta de la disposición expresada por el Estado de recibirla en el futuro para que la ciudadanía pueda saldar las cuentas pendientes que tenga con éste, principalmente impuestos, pero también multas y cargos. Así como un bono corporativo se destruye cuando la corporación devuelve al inversionista su capital inicial, y así como los bancos comerciales destruyen depósitos al pagar sus clientes sus préstamos de regreso, el Estado destruye el dinero que ha puesto en circulación cuando cobra impuestos. El pago de impuestos por parte de la ciudadanía representa destrucción de dinero. Los impuestos representan la destrucción de la moneda que el Estado creó e inyectó en la sociedad. Veamos cómo el cobro de impuestos representa destrucción de dinero. En el momento que un ciudadano paga impuestos, utiliza su cuenta de depósitos en el banco comercial con el que trabaja. Al realizar el pago a favor de la entidad que en varios países latinoamericanos recibe el nombre de Tesorería Nacional, el banco debita la cantidad destruyendo depósitos. En ese momento, disminuye el lado del pasivo del balance general del sector bancario. Se ha destruido dinero. El movimiento correspondiente del lado del activo del balance general del sector bancario es la destrucción de reservas en Banco Central. Esto disminuye el lado del activo del sector bancario. Disminuye el balance general del sector bancario. Esto quiere decir que se ha destruido dinero. La siguiente tabla muestra este argumento. Vemos entonces que con el pago de impuestos se reduce el balance general del sector bancario. Los contribuyentes al fisco pagan sus impuestos con depósitos. Disminuyen los depósitos, disminuye el lado del pasivo del balance general del sector bancario. Por el lado del activo se destruyen reservas en Banco Central que existían a favor de los bancos en los que se han destruido depósitos a través del pago de impuestos, por lo que disminuye el lado del activo del balance general del sector bancario. Ha disminuido el balance general del sector bancario, se ha destruido dinero. Entonces podemos concluir que el cobro de impuestos representa la fase de destrucción del dinero que el Estado creó al inyectarlo en la economía cuando ejecutó gasto. Esto lleva a dos conclusiones fundamentales. La primera de ellas es que los impuestos no financian el gasto público, como argumentan los economistas neoclásicos, puesto que el pago de impuestos por parte de la ciudadanía destruye dinero, es decir, ese dinero ha dejado de existir. El cobro de impuestos retira de la sociedad el dinero creado por el Estado. Al destruir ese dinero, el cobro de impuestos se convierte en una poderosa herramienta de política pública, a través de la cual, si se utiliza correctamente, pueden lograrse una gran variedad de objetivos económicos y sociales. En la sesión número 5 se presentarán las verdaderas funciones de los impuestos. La figura que se presenta a continuación muestra el circuito de la creación y destrucción de dinero en el ámbito público. En esta diapositiva entonces podemos ver un diagrama bastante sencillo del circuito de la creación y destrucción de dinero en el ámbito público. Vemos cómo el Estado, ¿sí?, crea dinero cada vez que ejecuta gasto. Es una inyección de recursos en la economía al ejecutar gasto público, es decir, la creación de depósitos para el sector no bancario y la creación de reservas en Banco Central para el sector bancario. Este dinero llega a otros agentes económicos para su utilización. Y la destrucción de dinero, es decir, el cierre del circuito se da con el pago de impuestos. El pago de impuestos representa destrucción de dinero que el Estado ha creado. ¿Por qué? Porque se presentan débitos en cuentas bancarias
es decir, se destruyen depósitos y se destruyen reservas en Banco Central. Con la destrucción de dinero a través del cobro de impuestos, el dinero que ha creado el Estado regresa al ente emisor, regresa al Estado. Sigamos analizando entonces la creación de dinero en el ámbito público. Como explica el economista Eric Timon, la inyección de moneda pública mediante gastos o anticipos a otros sectores, la financiación inicial, debe producirse antes de la destrucción de la moneda mediante la aplicación de impuestos y la devolución de anticipos, financiación final. La moneda debe ser inyectada antes de ser destruida. Los impuestos entonces no son una fuente de financiación para el Estado, sino que forman parte del proceso de destrucción de la moneda, es decir, devuelven la moneda al gobierno emisor. Otra conclusión es que el cobro de impuestos, la oferta de bonos y la creación de dinero nuevo por parte del Banco Central, la monetización, son operaciones financieras mutuamente, no son operaciones financieras mutuamente excluyentes. Todas ocurren, pero en diferentes etapas del circuito, es decir, el circuito de creación y destrucción de dinero público. Son medios complementarios para que el gobierno trabaje sin problemas con el resto de la economía. Sigamos hablando entonces de la creación y destrucción de dinero en el ámbito público. Como recién se presentó, el cobro de impuestos es parte del mecanismo de reflujo o financiación final y genera una disminución en el ingreso disponible de los sectores económicos no gubernamentales, pues representa el regreso de la moneda creada por el Estado al ente que la emitió. De nuevo, como menciona el economista Eric Timoin, el reflujo de la moneda pública y por tanto la reducción del ingreso disponible contribuye a la preservación del valor de la unidad de cuenta. Este es uno de los principales argumentos que presentó Ava Lerner en el artículo El dinero como criatura del Estado, el cual se revisó en la sesión número 2. Es importante señalar que esta última idea pareciera darle validez al argumento presentado por los economistas neoclásicos, que la cantidad de dinero tiene un efecto directo en la inflación. Esto no es así. Se discutirá este tema más adelante en una sesión dedicada exclusivamente a la inflación. Analicemos un poquito más el circuito de la creación y destrucción de dinero en el ámbito público. El funcionamiento del circuito es el siguiente. El Banco Central tiene el monopolio de la emisión de la moneda y, como se analizó, inyecta la moneda en la sociedad al ejecutar gasto y al entregar transferencias. De nuevo, la moneda debe inyectarse antes de que pueda ser destruida. Una vez la inyección de moneda ha ocurrido, pueden presentarse las siguientes operaciones financieras: cobro de impuestos, compra de bonos del Tesoro por el sector no estatal y las órdenes de tesorería a Banco Central de que se ejecute gasto público. El cobro de impuestos representa destrucción de dinero. Se destruyen depósitos en el sistema bancario y reservas en Banco Central a favor del sistema bancario. Y esta figura muestra el circuito de la creación y destrucción de dinero en el ámbito público. Como habíamos visto, el Banco Central tiene el monopolio de la moneda creada por el Estado. Inyecta la moneda en la sociedad en el momento de ejecutar gasto público. Una vez ha sido inyectada la moneda, pueden ocurrir varias transacciones financieras, como por ejemplo el cobro de impuestos, la compra de bonos del Tesoro en moneda nacional por parte de agentes no estatales y el giro de órdenes de Tesorería Nacional a Banco Central para ejecutar gasto público. Y por último, vemos que el cobro de impuestos representa la destrucción de la moneda creada por el Estado. La moneda regresa a su ente emisor, el Estado, para su destrucción. ¿Y qué les parece
si dejamos el segundo video de esta sesión número 4 en este punto. Y de nuevo les recuerdo que si ustedes consideran que este contenido es importante, que es interesante, pues les recomiendo mucho que le den un like y que puedan compartir esta información y este canal con familiares, amigos, conocidos que como ustedes estén interesados en conocer cómo funciona el mundo que nos rodea utilizando como lente el análisis económico post-keynesiano. Hasta el próximo video.